Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Bueno, como es, como ha sido mi costumbre, yo siempre me remito exclusivamente a lo que está escrito en la Torá. Sobre estas fiestas, sobre todas las fiestas, existen numerosas interpretaciones de todos los calibres. Ustedes van a ver muchas interpretaciones. Pero cuando uno empieza como el joyero, con su lupa y empieza a mirar en detalle, uno empieza a ver, bueno, esto, ¿por qué lo dicen si no está? ¿Por qué le agregan a esto si no está? Entonces, lo que queremos hoy es, con la ayuda del Eterno, tratar de centrarnos en lo que Él está ordenando. Así como lo hicimos en Pesach, como lo hacemos siempre en Yom Kippur, y como lo hacemos en Yom Teruah y lo demás, vamos a tratar de explicar este tema de la fiesta de Shavuot. Entonces, la primera mención, bueno, esta fiesta de Shavuot, Shavuot significa semanas, semanas, en plural, en singular es Shavua. Ahora, Shavuot es plural femenino. Sin embargo, algún día, cuando haya la oportunidad, trataremos de ver, hay una cosa muy curiosa en el libro de Daniel, cuando se hablan de las 70 semanas. Ahí no se dice Shavuot, ahí aparece Shavuim, como si fuera masculino. Esto es solo un dato interesante. Bueno, en Shemot 34:22 dice así: y celebrarás la fiesta de Shavuot, o sea, la de los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha. Eh, la fiesta de la cosecha a la salida del año, o sea, la fiesta de Sukkot. Bien, hasta ahí me remito, lo demás ya son otras menciones. En primer lugar, estos textos que me están diciendo que es una fiesta agrícola, no se menciona en ninguna forma, se menciona la famosa entrega de la Torá. Ahora, estamos hablando de Éxodo 34, la Torá se había entregado ya, y sin embargo ahí no hablan de que hay que celebrar eso. Entonces, lo que se celebra es que llegó la cosecha del trigo, los primeros frutos. De hecho, debemos decir que Shavuot es la fiesta de la cosecha temprana. La cosecha temprana también tiene que ver con lo que sucedió con la primera venida de Yeshua, nuestro Mashiach. Ahí se cumplieron todas las profecías en las que él fungía como profeta y siervo sufriente. Bien, entonces es una fiesta agrícola, ahí no hay ninguna mención. Vamos a la segunda mención, que es Vaikra, Levítico, capítulo 23, versículos 15 al 22. Dice así: y contarás 7 semanas completas desde el día. Bueno, aquí hay esta Biblia de Tanaj, es la de Editorial Sinaí. Aquí tiene un error gruesísimo, pero casi que grosero. Dice aquí, desde el día posterior al primer día de Pesaj. Cuando uno ve en hebreo, ahí no habla absolutamente nada de Pesaj, nada. Eso es interpretación judía que debemos desechar, porque no está escrito en la Torah. En el 15, ok. Sí, ahí no se habla de Pesaj. Bien, o sea, desde el día que trajisteis el homer de la ofrenda alzada. Al cumplirse 50 días, o sea, al siguiente día del plazo de 7 semanas, ofreceréis una nueva oblación al Eterno.
Para ello sacaréis de vuestra morada 2 panes para ofrenda, eh, alzada en balanceo, cocidos con 2 diezmos de harina de sémola con levadura, serán primicias para el Eterno. Y ofreceréis además del pan 7 corderos sin mácula de 1 año y un novillo y 2 carneros, que serán holocausto para el Eterno con la ofrenda vegetal y la libación. Será ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Y luego ofreceréis un macho cabrío, etcétera, etcétera. Y el sacerdote los alzará, meciéndolos, ta, 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 ta. Dice, atención, voy a hacer énfasis en este versículo, en el 22 y en la, bueno, y el 21 también. Y ese día será de santa convocación para vosotros. No haréis trabajo servil. Será ley eterna para vosotros y vuestra posteridad donde quiera habitaréis. Y en la época, atención, y en la época de la cosecha, no segarás hasta el límite extremo del campo ni recogerás las espigas sobrantes. Dejarás todo eso para el pobre y el forastero. Yo soy el Eterno vuestro Elohim. Ese versículo es el que justifica que se lea el libro de Ruth en esta fiesta. Porque eso literalmente ocurrió durante el tiempo de esa fiesta. Porque Ruth lo que estaba haciendo era recogiendo gavillas en el campo. Bien. Entonces, ¿qué vemos en este texto? Se hacen ofrendas. ¿De qué? De harina de sémola, de animales, etcétera. Nosotros hoy en día no podemos hacer esas ofrendas. No está el templo, no están los Kohanim. No, en otras palabras, voy a ser bien incisivo con esto. No está el lugar donde el Eterno escogió para poner allí su nombre. Muchas congregaciones ajenas a las raíces hebreas dicen que le van a hacer un templo al Eterno, que este es el templo del Eterno. En serio, de verdad. Ahí está pues la menorá de Moshe y está el arca y todo eso y la mesa de los panes. No, 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 no. Estas cosas hay que hacerlas conectadas con el lugar donde el Eterno escogió para poner allí su nombre. Estamos claros, ¿verdad? Bien. El contexto obviamente hoy en día es diferente. Por eso es que nosotros decimos que no estamos celebrando la fiesta, sino recordándola. Porque las condiciones para la celebración de la fiesta no están presentes en este momento. No hay templo, no hay Kohanim, no hay servicio en el templo, no hay Kohanim a quienes presentarle estas ofrendas. Entonces, eso queda suspendido. ¿Hasta cuándo? No sé. Si hay un tercer templo, que yo lo dudo, pero si hay un tercer templo, el Eterno nos guiará. Y si no hay tercer templo, pues no podemos estar haciendo lo que no debemos. No podemos mecer ofrendas, eso lo hace el Cohen. Eso no es una labor del común del pueblo. Es una santa convocación, eso sí. Si el Eterno lo permite, nos vamos a reunir. Esto sí me gusta muchísimo. No se debe cegar exhaustivamente. Entonces, cuando se está recogiendo la siega, el dueño de esa siega debe dejar a propósito trigo en el camino para que los pobres lo recojan. Sí, Edgar, por favor. Hágala por el chat y yo es que no la escucho. El micrófono, qué sé yo. Bueno, vamos avanzando mientras Edgar nos hace la pregunta. Por este asunto de que el rico, digámoslo así, el dueño de la propiedad, ordena a sus siervos que dejen a propósito en el camino espigas para que recojan, es un acto de bondad del Eterno y además es
una forma de que el pobre no se muera de hambre. Eso fue lo que hizo Ruth y de ahí conoceremos un poco más, si el Eterno nos lo permite, el próximo sábado en la noche. Bien, otra cosa, es interesante algo acá que yo vi. De pronto es en los próximos textos. Sí, en los próximos textos y ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver el próximo que es Bemidbar, números 28, 26 al 31. Números 28, 26 al 31. Dice así. También en el día de las primicias, cuando traéis la ofrenda de los primeros frutos al Eterno, 7 semanas tendréis santa convocación, durante la cual no haréis labor servil. Aquí entre paréntesis aparece, por ejemplo, dice, después del segundo día de Pascua, de Pesaj. Eso no está en la Torá. Eso lo llamo malintencionado. Uno no puede interpretar la Torá así. Si la Torá no lo dice, no lo digamos nosotros. No existe una cuenta del Homer. Eso no existe. El Eterno nos dijo, cuenten 7 semanas. Bueno, cuenten el Homer. Ahí no dice cuenten el Homer. Permítanme, miro lo que nos dice. Bueno. Dice Edgar, tengo una pregunta de interpretación. ¿La traducción real es celebrar Shavuot hasta el próximo día después de Shabbat? ¿O después de iniciar el conteo? La interpretación es la siguiente, pues hasta donde sabemos. Y es bueno que lo tengamos muy presente. Estas santas convocaciones como Pesach, Shavuot, Sukkot, etc., son días de Shabbat. ¿Días de Shabbat en qué sentido? En que no se trabaja, en que hay que guardar, bueno, estar pendientes de hacer los mandamientos del Eterno para ese día, etc. Eso en ese sentido son Shabbat. Pero, por ejemplo, si una fiesta de estas cae un martes, ese día se toma como un día de Shabbat, no como un Shabbat, en el sentido de que sea el séptimo día de la semana. Porque cuando la Torá normalmente habla del Shabbat sin decir nada más, se trata del día séptimo en la semana. Por eso es que el conteo de las semanas, de acuerdo con lo que está escrito en Vaikra 23, se hace, dice, contaréis desde el día siguiente del Shabbat, o sea, en otras palabras, el domingo, pues, para ser claros. El día siguiente del Shabbat es el día siguiente del séptimo día de la semana, o sea, el primer día de la semana, al que llamamos domingo. Pero el primer día de la semana comienza cuando se acaba el Shabbat, o sea, en la noche del sábado, pues. Ahí empieza el domingo para nosotros, el primer día de la semana. ¿Sí está claro? Entonces, el primer día del conteo de las semanas es un primer día de la semana. Por eso es que Shavuot siempre cae un primer día de la semana. Porque 49 días son 7 semanas completicas, de domingo a sábado, para que lo entendamos. Al día siguiente es domingo y esas. Pero ese día empieza por la noche, como ya lo hemos dicho. Entonces, en el caso de nosotros, Shavuot cayó un lunes, un domingo en la noche. Entonces empieza a contar el domingo siguiente, o sea, el sábado en la noche siguiente. Por eso estamos una semana después de casi todo el mundo, porque todo el mundo toma Rosh Hodesh de otra forma, en fin. Y muchos tienen la interpretación de que es al día siguiente de Pesach, porque Pesach es un Shabbat. Y de hecho así lo hace Rashi. Pero déjenme decirles que cuando uno comienza a contar desde el siguiente día de Pesach, siempre va a haber un día fijo para Shavuot, que es el día sexto del tercer mes. Y el Eterno no estableció una fecha fija para esta fiesta. Ese es el tema. ¿Está entendido? Ok, bien. Entonces, seguimos. Tendréis santa convocación y ofreceréis holocausto, oblación vegetal, ofreceréis macho cabrío por expiación.
etc. Otra vez, atención, Santa Convocación, el Eterno no se equivoca, Él está reafirmando. Esos paréntesis que aparecen ahí, que dicen, no, después del segundo día de Pesa, eso no es Torah. Por ejemplo, la versión de la Torah Emet. Yo soy muy criticón con esa versión porque dentro del texto de la Torah hay muchos paréntesis con exégesis, con explicaciones, con interpretaciones. Eso no se debe hacer. Hágalo en una parte, al final o en un numeral diferente, pero no dentro de la Torah. Porque es como si estuviéramos aumentándole o quitándole a la Torah y eso es un pecado gravísimo. Bien, se hacen ofrendas, tampoco podemos hacer ofrendas. Una vez más, me gusta ser reiterativo con esto, no se menciona de ninguna forma la entrega de la Torah. Eso no está establecido para este día. Sin embargo, vamos a hablar de eso en un momentito, eso de la entrega de la Torah. Finalmente, un texto interesante, Devarim 16:9. Aquí lo tengo. Miren. 7 semanas has de contar a partir del tiempo del comienzo de la cosecha del trigo. Y entre paréntesis ponen acá el segundo día de Pesaj. No y no. Así no es. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Shalom.